amigos, yo soy Paola Garzón. Yo soy Angélica Zurita. Y yo soy Jennifer Maita. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la cinética del crecimiento de los microorganismos. A continuación nos van a estar acompañando paso por paso, así que comencemos. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son organismos vivos de tamaño microscópicos que se encuentran en una gran variedad de hábitats, desde los suelos hasta las aguas termales. Incluyen lo que son bacterias, arqueas, hongos, protozoos, algas microscópicas y virus. Tienen roles fundamentales en los ciclos biogeoquímicos, como la descomposición de la materia orgánica y la producción de oxígenos. Algunos son patógenos y pueden causar enfermedades, mientras que otros utilizan la industria alimentaria, la fermentación y la producción de productos químicos. A continuación, les voy a mostrar la gráfica del crecimiento microbiano. Podemos observar el número de células viables y el tiempo. Les voy a dar un ejemplo de la representación de los microorganismos como si fueran seres humanos. Tomamos un pequeño grupo de personas y los llevamos a una pequeña isla. En esta isla ellos van a adaptarse al clima y a la alimentación que hay ahí. Luego de esto van a reproducirse. Van a tener familia, nietos, hijos, bisnietos y bueno. Llegado a esto, la alimentación de esta isla va a perecer, lo que lleva a que van a morir luego lentamente por falta de nutrientes o de alimentos. Les voy a explicar en esta gráfica. La fase 1, que es la LAC, también conocida como fase de adaptación, la fase 2, que es la fase exponencial, la fase 3, que es la fase estacionaria, y la fase 4, que es la muerte. En la fase 1, que es la LAC, en donde los microorganismos se van a empezar a adaptar al tiempo y a los nutrientes del lugar en el que estén. Procedente a esto viene la fase 2, que es la fase exponencial, en donde estos microorganismos se van a reproducir de manera exorbitante. Pues luego de esto, ellos van a buscar sus nutrientes, sus proteínas para crecer. Luego de esto viene la fase estacionaria, en donde perecen de estos nutrientes y luego poco a poco empiezan a morir. El número de células baja. Y luego de esto podemos decir que esta gráfica es más concentrada en las bacterias. En sí, esta parte de la gráfica es una representación de los microorganismos como tal, en donde es como un ciclo de vida, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se denomina cultivo al proceso de propagar a los microorganismos, proporcionándole condiciones ambientales adecuadas. Los microorganismos en fase de crecimiento realizan réplicas de sí mismos y requieren de los elementos que se encuentran en su composición química. Se les debe brindar los elementos nutritivos en una forma accesible desde el punto de vista metabólico. Además, los microorganismos requieren energía metabólica con el objetivo de sintetizar las macromoléculas y conservar los gradientes químicos esenciales a través de sus membranas. Durante el crecimiento se deben regular los factores nutricionales como es el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo y elementos trazas y vitamínicas. Y los factores físicos como lo es el pH, la temperatura, el oxígeno, la humedad, la presión hidrostática, la presión osmótica y la radiación. Requerimientos para el crecimiento.
El peso seco de los microorganismos consiste en la materia orgánica que contiene lo que es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Se requieren además iones inorgánicos como lo es el potasio, el sodio, el hierro, el magnesio, el calcio y el cloruro para facilitar la catálisis enzimática y conservar los gradientes, formadas por enlaces anhídridos entre los bloques estructurales. Para la síntesis de los enlaces anhídridos se requiere la energía química proporcionada por los enlaces fosfodiestéricos del ATP, que lo que es el trifosfato de adenosina. Para conservar una composición citoplasmática relativamente constante, se necesita una energía adicional que deriva de la fuerza motriz protónica, que es la energía que potencia lo que se puede liberar al pasar un protón a través de una membrana. Entre los organismos eucariotas, la membrana puede ser parte de la mitocondria o del cloroplasto, mientras que en los organismos procariotas, la membrana es la membrana citoplástica de la célula. Durante el crecimiento, un microorganismo requiere todos los elementos de su materia orgánica y el complemento total de los iones necesarios para la energía y la catálisis. Además, debe haber una fuente de energía que establezca la fuerza motriz protónica y que le permita lo que es la síntesis macromolecular. Los microorganismos varían ampliamente en cuanto a sus demandas nutricionales y sus fuentes de energía metabólica. Fuentes de energía metabólica. Los tres modos principales de generar energía metabólica son la fermentación, la respiración, la fotosíntesis. Los microorganismos, para poder crear, deben realizar por lo menos uno de estos mecanismos. Fuentes de energía. Fuente del carbono. La mayoría de bacterias utilizan el compuesto carbono como una fuente de energía para la síntesis de elementos celulares. Los organismos fotosintéticos reducen el dióxido de carbono a glucosa. Los organismos autótrofos emplean nutrientes completamente inorgánicos, mientras que los heterótrofos requieren nutrientes orgánicos. Estos ambos organismos, como autótrofos y heterótrofos, obtienen la energía a partir de la glucosa. Fuentes de nitrógeno. Todos los organismos, incluyendo los microorganismos, necesitan de nitrógeno, ya que por esto pueden sintetizar las enzimas, proteínas y ácidos nucleicos. Algunos microorganismos obtienen el nitrógeno a partir de fuentes inorgánicas y otros requieren la energía mediante el metabolismo de sustancias que contiene el nitrógeno inorgánico. Azufre y fósforo. Además del carbono y nitrógeno, los microorganismos también necesitan un suministro de ciertos minerales, especialmente de azufre y fósforo, los cuales son componentes celulares muy importantes. Ellos obtienen el azufre a partir de las sales inorgánicos de sulfato y de los aminoácidos que contiene azufre, y lo utilizan en la elaboración de proteínas como enzimas y los aminoácidos que contienen componentes celulares. Elementos de trazas. Muchos microorganismos requieren de una variedad de elementos de traza, usualmente de la forma de iones. Todos los organismos necesitan cierta cantidad de sodio y cloro, y los halófilos requieren de grandes cantidades como el potasio, el zinc, el magnesio. Son utilizados para activar a ciertas enzimas. El cobalto es un necesario a los organismos que sintetiza la vitamina B12 y el hierro. Es muy importante para la síntesis de compuestos que contiene el núcleo, hema y ciertas enzimas. Vitaminas. Las vitaminas son necesarias para algunos microorganismos. Incluyen ácido fólico, vitamina B12, vitamina K. Los microorganismos patógenos humanos requieren a menudo una variedad de vitaminas y por esa razón son capaces de crecer solamente cuando pueden obtener esas sustancias a partir de los organismos Westberg. Los factores ambientales que influyen en el crecimiento.
El crecimiento microbiano puede estar influido por una variedad de factores, tanto físicos como nutricionales. Los factores físicos comprenden una concentración de hidrógeno de pH, la temperatura, la concentración de oxígeno, la humedad, la presión hidrostática, la presión ósmica y la radiación. Por otro lado, los factores nutricionales comprenden la disponibilidad de carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y otros minerales, y en algunos casos también vitaminas. Los factores nutricionales. Si bien es cierto, para realizar estudios sobre el metabolismo microbiano, por lo general, es necesario preparar medios completamente sintéticos en los cuales las características y la concentración de ingredientes sea exactamente conocida. La mayoría de microorganismos de vida libre crecen en extracto de levaduras. Por otro lado, las formas parasitarias pueden requerir sustancias especiales que se encuentran únicamente en la sangre y en el tejido animal. Para muchos organismos, un solo compuesto como el aminoácido puede servir como fuente de energía, de carbono y de hidrógeno. Los factores físicos. La acidez o alcalinidad de un medio se expresa en un término de pH. Los microorganismos tienen un pH óptimo en el cual se obtiene el mejor crecimiento. Comúnmente el pH óptimo es neutro, que oscila en los 7. Y la mayoría de microorganismos que se desarrollan en una unidad de pH por encima o por debajo de su pH óptimo pueden ser las bacterias, que son casilóficas como acidófilas, neurófilas y alcalinófilas, de acuerdo con las condiciones de acidez o alcalinidad que ellas puedan tolerar. Las bacterias acidófilas se desarrollan en un rango que oscila desde el pH 0,0 hasta el 5,4. Las bacterias neutrófilas crecen en un rango de un pH de 5,4 hasta 8,5, incluyéndose en un grupo la mayoría de bacterias que causan las enfermedades al hombre. Las bacterias alcalinófilas se desarrollan en un pH 7,0 hasta 11,5. Vidrio clorera, agente causal de la cólera, se desarrolla mejor en un pH cercano a 9. La temperatura. Si bien es cierto, la mayoría de bacterias se desarrollan mejor en una temperatura que oscila los 30 grados centígrados. La temperatura mínima y máxima varía considerablemente para las diferentes especies. Las bacterias pueden ser clasificadas de acuerdo con el rango de temperatura en el cual se desarrollan, en priscrófilas, mesófilas y termófilas, y a su vez pueden ser subclasificadas como obligadas y facultativas. Obligadas significa que el organismo debe tener condiciones ambientales específicas, y facultativa, que el organismo es capaz de tolerar condiciones ambientales. Puede desarrollarse además en otros ambientes. Las bacterias priscrófilas se desarrollan mejor entre los 15 y 20 grados centígrados y pueden ser subdivididas en priscrófilas obligadas cuando no crecen por encima de los 20 grados centígrados, priscrófilas facultativas cuando son capaces de crecer por debajo y por encima de los 20 grados centígrados. Las bacterias mesófilas incluyen la mayoría de patógenos al hombre. Estas crecen mejor en un rango de una temperatura de los 37 grados centígrados. Las bacterias termófilas se desarrollan mejor en una temperatura que oscile entre los 50 y 60 grados centígrados. La concentración de oxígeno. Las bacterias especiales, las heterótrofas, pueden ser divididas en aerobias que se crecen en un oxígeno. Inconvenientes. No distinguimos si las células están vivas o muertas. Hablamos de células totales. También se puede usar una cámara de reencuentro con un conductor eléctrico. El conductor eléctrico es cuando una célula pasa por el conductor y lo detecta y emite una señal eléctrica. Tampoco distingue células vivas o células muertas. Para hacer estos reencuentros de viables, se usa el reencuentro en placas por método de extensión en placa. El inconveniente es que no es un método
método inmediato. Hay que incubar y generalmente esperar 24 horas para hacer la observación. El número de unidades formadas por placas debe estar entre 30 a 300. El reencuentro de filtro se aplica grandes volúmenes, se pasa el volumen que va a filtrar y reconocer. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso.